Pero hoy vamos a hablar acerca de la avaricia. Y ahí está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor. Nuevamente dice así: haced morir, todos juntos por favor, ahí lo tienen sus notas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ¿qué dice ahí? Y avaricia, que es idolatría. Fíjese, menciona todas las otras situaciones que indudablemente pueden estar en nosotros, como esos ídolos que están ahí, que todavía no hemos derribado esos ídolos en ese altar que ha sido formado en nuestro interior. Pero claramente la palabra también, Pablo, nos recuerda acerca de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia, hermanos? Es un deseo incontrolable y desordenado que pueda tener alguien por acumular bienes, riquezas, objetos de valor, más allá de las necesidades mínimas de supervivencia. Y a veces pensaremos, como dijo una persona en estas semanas cuando estábamos compartiendo esta serie, dijo, el dinero no es mi ídolo porque no lo tengo. El problema, hermano, no es de tener mucho o tener poco, y es lo que nosotros queremos en esta mañana poder aprender. Porque cuando hablamos de ese ídolo y de la idolatría que Pablo menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 5, está hablando de ese Dios dinero. Y si usted se pone a investigar que hay un Dios llamado Mamón, que es el Dios del dinero. Por eso, hermanos, Pablo claramente nos está diciendo a nosotros los creyentes con respecto a eso que puede estar en nuestro corazón. No es, hermano, el problema del dinero, el problema es qué es lo que genera en nuestras vidas, cómo nosotros lo vemos, qué es lo que provoca en nosotros. Todo está bien en la vida de un creyente, todo está bien, pero cuando se nos toca ese ídolo, entonces ahí comienzan los problemas. Ahí es donde realmente empieza la incomodidad, empiezan las molestias. Todo puede estar bien, podemos tener la presencia del Espíritu Santo, podemos anhelar los dones, podemos manifestar los frutos, pero cuando ese ídolo es tocado en nuestra vida, comienzan los problemas. Y Pablo lo dijo. Pablo dijo claramente: haced morir, que dice, lo terrenal que hay en vosotros. Y menciona todas estas ídolos formados en nuestro corazón. Recuerde algo, que estos ídolos de los que hablamos ya no son ídolos hechos por manos de hombre. No son figuras de madera, de metal, de bronce, de yeso, no. No estamos hablando de imágenes. Estamos hablando de cosas que pueden estar alojadas en nuestro corazón. Por eso es muy interesante que nosotros entendamos qué es lo que esto puede provocar en nosotros. Escuche, el dinero para las personas es un medio de poder nosotros comprar y vender. Ese es simplemente un instrumento, es una, hermano, es una forma en la que nosotros intercambiamos entre nosotros, pero Dios lo ve de una manera diferente. Hay algo que debe tener claro, que a Dios le pertenece todo. Diga conmigo, a Dios le pertenece todo. Todo, todo, hermanos. Ahora, pero lo que a Dios le interesa cuando hablamos de los recursos, de los bienes y de las posesiones, estamos hablando de cómo lo ganamos y cómo lo gastamos. Esa es la verdadera prueba que Dios quiere ver en nosotros. Prueba nuestro carácter, prueba nuestra integridad. Esas son las cosas que a Dios le interesan. A Dios no le interesa en sí la materia. A Dios no le interesa el medio con el que el hombre hace las transacciones. A Dios lo que le interesa es la forma, cómo nosotros lo administramos, cómo nosotros lo gastamos, porque eso determina mucho nuestro carácter. Eso determina lo que hay en nosotros. Amén, hermanos. Por eso hay unos puntos que yo quiero compartir con usted. Y quiero que usted tenga la mente abierta y un corazón dispuesto. Porque aquí vamos a hablar, hermano, sí mencionando el dinero, pero no es lo que es la materia, sino lo que es realmente importante para Dios, lo que causa en nuestras vidas. Por eso ahí en el punto 1 que tienen sus notas, el Señor claramente nos instruye en la palabra: el dinero prueba la integridad. Diga conmigo, integridad. Eso es lo que hace el dinero. El dinero prueba la integridad. Yo sé que muchas veces nos hemos sentido tentados, a veces, de tomar algo que no es nuestro, de cobrar más de lo que deberíamos de cobrar. No sé si usted se ha notado, cuando usted viaja a su país,
por ejemplo, usted se da cuenta cuando se lo quieren bajar, dicen en mi país, ¿verdad? Cuando le quieren vender las cosas más caras de lo que realmente es. Porque como uno lo ven, así lo quieren tratar y así le quieren cobrar. Entonces, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque están tratando de tomar ventaja, ¿se da cuenta? Entonces, eso realmente prueba la integridad de la gente. Ahora, vamos a lo que dice Pablo. Porque, hermano, aquí quiero que usted vea que Pablo está haciendo una exhortación, un consejo. Cuando leemos en el capítulo 8, aquí Pablo está hablando de algo importante para la iglesia de Corinto, que había dejado de hacer y que ahora él estaba aconsejando que retomara ese buen camino, ese paso, la iniciativa que tuvo al inicio. Hermanos, honestamente, lo importante de esto es que nosotros podamos entender que ahí no debe estar arraigada nuestra esperanza y nuestra fe. Pablo lo dijo en Colosenses 3:5, hace morir esas cosas terrenales. Dice en 2 de Corintios 8:10, lo tiene ahí en sus notas, en la Biblia, lo pueden leer en la pantalla. Está en esta versión NTV, dice la palabra. Esto es, ¿qué dice ahí Pablo? Escucho, es que, léalo bien, ¿qué dice? Esto es mi consejo, no es forzado, no es obligado, no es manipulado. Dice, sería bueno que completaran lo que comenzaron a hacer hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Versículo 11. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan, como dice, con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Versículo 13, claro. Con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería de haber cierta igualdad. 14. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, ¿qué dice Pablo? Habrá igualdad. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Quiero que vean. Indudablemente Pablo está aconsejando, es una palabra que a veces no la tomamos muy a la ligera. En ese consejo que Pablo está dándole a la iglesia, le está recordando que hacía un año atrás ellos habían tenido la iniciativa de dar, de empezar ellos a poder tener una ofrenda para los más necesitados. No fue una imposición de la iglesia, no fue algo obligatorio cuando la iglesia comenzó, sino que había nacido de ellos hacerlo. Pero por una u otra circunstancia ellos lo habían dejado de hacer. Es más, en el lapso hasta llegar a este capítulo, la iglesia de Corinto había cuestionado a Pablo en algunos asuntos. Y Pablo quería tener claro esto, que ya que las cosas estaban ya volviendo a su normalidad, ahora ellos tenían que retomar lo que habían comenzado. Mire, hermano, es muy importante esto porque aquí hay diferentes puntos interesantes en este pasaje que acabamos de leer. Una de ellas, entendemos que hay cosas que comenzamos a hacer antes y hemos dejado de hacer. ¿Se da cuenta? Pablo aconseja a la iglesia que antes ustedes lo habían hecho, pararon de hacerlo. Es más, habla aún todavía que den conforme a lo que tienen y no a lo que no tienen. A diferencia, si usted lee un poco más, lo que la Escritura dice con respecto a la iglesia de Macedonia. Ellos estaban, hermano, en una situación de tribulación y de mucha necesidad y sobreabundó la gracia. Aún ellos dieron más de lo que tenían. Pero Pablo no le está diciendo eso a la iglesia de Corintio. Pablo está diciendo Dios va a trabajar en diferentes lugares de una manera diferente. Lo único que Pablo está haciendo, y quiero que usted vea cómo está obrando la situación en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes con respecto a los recursos y a los bienes que Dios pone en nuestras manos. Les está diciendo, es bueno que completen lo que ustedes han comenzado. Y no quiero que lo hagan con tristeza. Si usted lee en los pasajes que acabamos de leer, dice que lo den, hermano, con entusiasmo.
no que lo dé por obligación. ¿Por qué? Porque lo que Dios está viendo es la intención que puede dar. Ahora, escuche esto, no es un mandato darle al Señor, ¿verdad que no es un mandato? Pero ahí Pablo lo que hace es recordar cuál es la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Una diferencia es que se le obliga a la gente a darlo, se manipule a la gente a tener que dar, a que realmente se sienta que va a caerle una maldición si no da. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces hemos hablado aquí de que queremos hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pero ¿hasta dónde quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde hay un límite de lo que yo quiero hacer para Dios? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a realmente rendirme a Él? ¿Hasta qué parte yo digo aquí, pero esto no? Recuerde algo, Dios no va a pasar de lado cualquier situación que tengamos en nuestro corazón. Si usted se va a la Escritura, cuando ellos derrotaron al pueblo de Jericó y conquistaron, hubo un manto que uno de ellos guardó. Por uno, el Señor les dio derrotas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere a nadie que se rinda a otro Dios, sino que sea Él. Amén, hermano. Eso es lo que vemos en la Escritura, que Dios no va a condicionar va a condicionar realmente lo que puede hacer en nosotros cuando nosotros no nos rendimos a Él. Por eso en el versículo 11, Él dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron. En el versículo 11 sigue diciendo que el anhelo que mostraron al principio corresponde ahora con lo que den. Escuche, está diciendo, si ustedes ahora dicen tener esa disposición, entonces completen lo que comenzaron. Y estamos hablando de integridad. Aquí no estamos hablando de que tengan que mostrar algo que no son o dar lo que no tienen. Porque, hermano, eso estamos hablando de que no tengo mi vida, no está en eso, no está arraigado en eso, no es ahí donde está fundamentada mi fe. Por eso Pablo quería que entendieran que el ser generoso trae una vida bendecida. Diga conmigo, vida bendecida. Hermano, pero con convicción. Mire, a veces nos hemos preguntado, yo sé que usted se preguntará, ¿por qué yo no puedo ver la luz? ¿Por qué muchas veces yo no puedo salir adelante? Mi papá me dio un consejo a mí en una ocasión y usted sabe, cuando uno llega a este país, lo primero que quiere hacer es ahorrar, ahorrar y ahorrar, ¿verdad que sí? Y es bueno, pero hay momentos donde usted debe de entender que hay cosas que Dios pone recursos en sus manos para hacerle la vida más fácil, ¿sí o no, hermano? Porque hay gente, hermano, yo conocí personas que trabajaban, vivían como un homeless, hermano. No querían gastar en comida, vivían como con 15 en un apartamento para pagar en aquel entonces $50 de renta, hermano, para poder ahorrar. Pero ¿sabe algo que yo pude ver en una de las personas que trabajó conmigo? Que cuando decidió irse iba enfermo, iba con una gran gastritis, hermano, con artritis, su salud deteriorado, y sabe que también lo triste, que había perdido su familia por el cual había venido a este país a trabajar y a ahorrar. ¿Usted piensa que valió la pena desde el momento que se dañó él físicamente? ¿Valió la pena? No valió la pena, hermanos. No valió la pena. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que la voluntad de Dios es esta. Por eso es que está hablando de avaricia. Y no está hablando de cantidades. Aquí no está hablando de gente rica. Aquí está hablando de personas que pueden tener lo necesario y más. Y aún así nosotros pensamos que nunca va a ser suficiente. Por eso el no dar, escuche, no da un buen testimonio. Eso es algo importante. El que nosotros no demos, eso no da un buen testimonio. En la Escritura, si usted lee, Pablo empieza a hablarles a ellos y a decirles, hombre, yo les he hablado a ustedes tan bien a las otras iglesias y espero que no me avergüencen de esto. No vaya a ser y que ahora que yo mande a mis ayudas a otros, ustedes no lo hagan. Hombre, qué vergüenza para mí, pero qué vergüenza para ustedes. Hermano, para la iglesia a veces discúlpeme, es vergonzoso, es penoso que a veces la gente que no tiene a Cristo puede tener mayor disposición y generosidad en su corazón que nosotros que conocemos a Cristo. Hay gente que tiene mayor sensibilidad ante las situaciones que pasan a otros que la misma iglesia. Entonces, por eso, hermano, al ser humano no le gusta dar.
Al ser humano le gusta recibir. ¿No se da cuenta? Mira, hay gente que va a pedir cosas que no necesita. No las necesitas. Cuando las necesitas está bien que puedas recibir y que alguien te pueda dar. Pero cuando no las necesitas, no las necesitas, hermano. Entonces, la motivación para poder dar, ¿sabe quién la da? Dios mismo. Dios es el que pone esa motivación para dar. Por eso, hermano, aquí hablamos acerca de un Dios que es la avaricia, Dios dinero, y sabemos de que si hacemos morir lo terrenal, entonces entendemos de que lo que yo hago y lo que yo doy es porque Dios me motiva a hacerlo. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, por favor. Ahora, yo sé que muchas veces con respecto a dar es dejar de yo quitarme algo que yo tengo para poder darle a alguien. Pero yo quiero que usted vea a través de la Escritura lo que dice la palabra. Hermano, debemos de confiar en la provisión de Dios. Diga conmigo provisión. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Y le voy a leer lo que el Señor hizo con el pueblo cuando estaba en el desierto. Escuche esto. Éxodo 16:4 dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Escuche esto. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque el séptimo día no podían hacer nada. Dice, entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Todo esto que acontecía era para recordarles lo que Dios se había hecho en ellos, que en ese momento ellos necesitaban provisión y Dios se la iba a dar. El versículo 17, mire lo que dice. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho y otros, ¿qué dice? Solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Y cada familia tuvo justo, ¿qué dice? Lo que necesitaba. Sabe, hermano, que cuando usted esté en el Señor y usted trabaja y obtiene recursos, algunos tendrán más que usted, otros tendrán más o tendrán menos. Pero sabe algo, que cuando esos recursos vienen por la bendición del Señor, por el favor de Dios, no va a hablar de cantidades, no va a hablar de que gane poco, tengo mucho. Será lo suficiente lo que usted tendrá y Dios hará milagros en ello. Amén, hermano. Porque Dios no comete un error. Dios no se equivoca. Dios da justo lo que nosotros podemos tener. Algunos tendrán mucho, otros tendrán poco. Cuando escuche las palabras que le estoy diciendo, cuando eso viene de parte de Dios. Ahora, los recursos que generamos muchas veces no vienen de parte de Dios, vienen de parte de nuestro esfuerzo, vienen de parte de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, pero que no han sido consultados por Dios, no han sido realmente porque Dios ha permitido eso, sino porque todo esfuerzo va a tener un fruto, con Dios o sin Dios. Si alguien no tiene a Cristo y trabaja, va a tener un pago, va a tener un salario, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene a Cristo, las cosas cambian. No estamos hablando de cantidades. Y el Señor le estaba dando una lección al pueblo. El Señor le estaba diciendo, ahora van a entender quién es el Dios de ustedes. Ahora van ustedes a confiar en mí. Ahora no van a confiar en sus fuerzas. Ahora, fíjese esto, tan interesante. Porque nosotros podemos encontrar en la Escritura, en 2 Corintios 8:15, Pablo, en esos mismos pasajes que acabamos de leer, hace una recordación de lo que el Señor les había dicho a ellos en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Pablo. Dice, como dicen las Escrituras, escuche, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, ¿qué dice? Nada les faltaba. ¿Qué es lo que está diciendo? Algunos hermanos querían agarrar unas cestas. Es más, cuando quisieron agarrar más de lo que debían, de lo que el Señor les había instruido, se les pudrió. Escuche esto, porque fue una muestra de no obediencia a Dios. Dios solo le dijo que en el sexto día agarraran doble porción para que la tuvieran para el siguiente día. Porque Dios dijo, yo quiero que ustedes hagan lo que yo les estoy pidiendo. Por eso Pablo les recuerda a los corintios, les está diciendo que a los que recogieron mucho nada les sobraba
y a los que recogieron solo un poco, nada le faltaba. Mire, hermanos, hay personas bendecidas y no necesariamente son ricas. Estamos hablando de riqueza económica, porque a veces la gente cree que ser bendecido es que usted tenga mucho dinero o tenga casa, carro, y no estamos hablando de eso. Un creyente no puede medir la riqueza de Dios, la riqueza que Dios le ha dado en eso. ¿Está entendiendo esto, hermanos? No se mide la riqueza de Dios en eso. Se mide la bondad de Dios en eso. Cómo Dios obra en lo que nosotros podemos hacer. Ahora, escuche estas palabras. En el antiguo mandamiento, en el antiguo testamento, en la ley, era obligado a dar. Diga conmigo, era obligado a dar. Pero en la gracia es voluntario. En la gracia usted da voluntario. Pero algo que no cambió, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué fue? El efecto de usted poder dar. Eso no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambió. Entonces a veces nosotros hablamos ligeramente y no nos damos cuenta de que el que nos hace, el que nos estamos haciendo daño, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso no cambia. Hermano, la gracia te hace dar bajo la voluntariamente, pero lo que Dios va a hacer, eso no cambia. O sea, el pueblo, el Señor le pedía en el Antiguo Testamento al pueblo que diera y que diera una porción, y tenía diferentes maneras de cómo el pueblo tenía que dar. Era la manera de pagar un impuesto, digamos, para el sostenimiento como nación, como ese pueblo que había nacido, y eran bendecidos, no les hacía falta nada. Ahora Pablo está diciendo, si usted lee cuidadosamente en el capítulo 8, les está diciendo, les aconsejo que ustedes también puedan hacerlo. Mire, hermanos, la avaricia nunca va a traer satisfacción a la vida del hombre. El querer acumular riquezas jamás te vas a saciar. ¿Dónde lo encontramos? En lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra, ¿lo tiene? Dice Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca, ¿qué dice? Tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad. El 11 dice, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a ¿qué? A gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Lo decía en la sabiduría Salomón, ¿qué es lo que causa la riqueza? Mira, hermanos, nosotros tenemos claro que hay compromisos como toda persona en esta tierra. Tenemos compromisos, renta, comida, biles que pagar, muchas cosas. A eso nadie puede obviarlo, eso está ahí. Nuestros recursos, lo que Dios pone en nuestras manos, se van en esas cosas, ¿sí o no? Usted va a decir, yo vivo por fe. No, usted no puede vivir por fe si Dios le da la fuerza para trabajar. Dios va a bendecir lo que caiga en sus manos, el fruto de sus manos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esos recursos? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hermano, que conforme a lo que nosotros demos, ayuda a otros. Porque en algún momento nos va a ayudar a nosotros. Que nosotros despojemos realmente ese Dios en querer acumular o tener. Y hay gente que dice, yo no tengo, pero no eres tan pobre para nunca poder ayudar a alguien. Ni tan rico para poder en algún momento necesitar. Eso es lo que muchas veces nosotros no pensamos. Ahora, ¿dónde se van los recursos? Como me decía mi papá, si no se te va por un hoyo, se te va por otro. Pero los recursos que tengas los vas a gastar. Como yo acumulaba y ganaba, ¿sabe qué sucedía? Que en ese tiempo viajaba en bus o ray. Y dije yo a mi papá en ese tiempo que aguanté unas nevadas y lluvias, dije, papá, ya no quiero aguantar frío. Ah, sí, ya no quiero aguantar lluvia, mire cómo me mojo cuando voy a agarrar el bus. ¿Y qué querés? Quiero comprarme un carro. Solo me dijo, ¿sabes lo que implica tener un carro? Vas a pagar seguro y vas a tener que gastar en gasolina. La comodidad cuesta. Ya vas a ahorrar menos. ¿Querés comprarte el carro? Pues me lo compro, papá. Pues me compré el carro, hermanos. Ya no ahorraba tanto porque tenía que apartar para el seguro y tenía que apartar para la gasolina. Ya no andaba ray y tampoco, hermano, quería andar en bus. Porque aquel que anda en bus y anda en carro después le hace fuchi a los rayón. Ya no quiere volver a montarse en un rayón. Porque ya nosotros pasamos a otro estatus.
Pero ¿qué le quiero decir con eso? De que nosotros nos vamos creando necesidades. Cosas a veces, hermano, que son necesarias y hay otras que realmente no, que nos ayudan a tener una vida quizás dificultosa. Salomón lo dijo. Dijo, hombre, si ustedes tienen, se te van a acercar a pedir prestado. Mire, si usted anda así como bien pistudo, como ricachón, más de algún hermano le va a acercar y le va a pedir prestado. Entonces, después no se queje. Y espero que tenga, porque si es con tarjetas de crédito le va a ir mal. Si ha comprado con puro crédito. ¿Qué está diciendo Salomón? La gente se te va a acercar para ayudarte a gastar lo que tenés. Pero hermanos, es algo que Jesús lo mencionó antes. Ahí lo tiene usted en sus notas, lo puede leer en los primeros versículos. Está Lucas 12:15. Dijo Jesús, tengan cuidado, ¿qué dice? Con toda clase, ¿qué dice? De avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Mire, hermano, ¿se da cuenta? Lo que está diciendo el Señor, la vida no se mide por cuánto tienen. Tengan cuidado con aquello, hermanos. Tengan cuidado. Por eso la motivación de dar viene de Dios y confiar en esa provisión, confiar en Dios, que es nuestro proveedor. Amén, hermanos. Ahí en el punto 3. También quiero que usted tenga claro que el dar es una obra de gracia. Diga conmigo, una obra de gracia. Porque Él lo dijo que Él aconsejaba. Segunda de Corintios 8:18 dice la palabra. Escuche esto. También envío junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Versículo 19. La iglesia, dice, las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Ahora, dice, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. 20. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo con respecto a este versículo? Mira, hermano, cuando hablamos de que esto es una obra por gracia, entendemos que es algo voluntario. Diga conmigo, voluntario. Pero si estamos hablando de tener transparencia, si estamos hablando de ser generosos, si estamos hablando de dar, Pablo está diciendo, hey, estoy enviando a Tito y a otro hermano que tiene buen testimonio de todo eso, para que no se cuestione la ofrenda que ustedes están recogiendo para los hermanos de Jerusalén. Porque ese era el sentido de todo esto. ¿Qué le está diciendo? Que, hermano, como iglesia, la iglesia tiene un gran problema, y principalmente la iglesia hispana. La iglesia hispana tiene un gran problema porque la iglesia hispana habla acerca de economía a los hermanos, de la infidelidad que puede haber, porque sí hay, sí pasa, usted lo sabe, usted sabe cómo está con Dios, delante de Él, en su corazón, usted lo sabe. Pero el problema es que de a este lado también hay cuestionamientos. Hay poca transparencia en la administración de los recursos. Ahora, como iglesia, en esta hora yo le puedo decir que no pasa eso con nosotros. Usted sabe lo que sucede con la iglesia y eso nunca va a ser algo por el cual la gente podrá hablar. Podrá hablar de mí, podrá hablar de cualquier otra cosa, menos de eso. Porque usted, junto a la junta que está aquí elegida por la iglesia, dan fe de que lo que se hace es transparente. Pablo está diciendo a la iglesia, escuchen, quiero que sea buen testimonio para Dios, pero también para con los demás. Entonces, hermano, cuando hablamos de esto, administrar los recursos de Dios, que es por gracia, se administran porque se tiene buen testimonio, porque realmente se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así como se pide o se habla acerca de darle a Dios, también de cómo se administra. Ahora, póngase a pensar, si así como nosotros como iglesia somos para con el Señor, la iglesia que administra los recursos fuera, ¿sería agradable delante de Dios? Cada uno se tiene que examinar. Cada uno de los que estamos aquí se tiene que ver, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero de que lo que la iglesia haga
dé buen testimonio para Dios, pero también para con todos. Usted lo puede leer. No quiere que hayan cuestionamientos. No quiere que Dios en algún momento nos vea como decir, hombre, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué no derribas ese ídolo que tienes ahí? Eso que quizás probablemente Dios ha puesto en cada uno. Mire, la avaricia ahoga la vida espiritual. En otras palabras, los recursos, el acumular riqueza ahoga la vida espiritual. ¿Cómo lo sabemos, hermano? En la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero muy pronto, ¿lo tiene? El mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. ¿El atractivo de qué? ¿Por qué? Escuche esto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿El atractivo de qué? El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce, ¿qué dice? Ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Aquí no estamos hablando de sembrar dinero. Aquí no estamos hablando de que usted da $10 y Dios le va a dar 30, 50 o 100. No está hablando de eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que usted está escuchando hoy. ¿Qué es lo que va a hacer esa palabra? Puede caer entre piedras y usted la puede ignorar. Ok, está bien, no hay problema. La palabra advierte con respecto a eso. La palabra nos dice lo que pasa con eso. Que eso ahoga la vida espiritual de las personas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque la iglesia tiene que quitar ese ídolo de idolatría, de avaricia. Tiene que despojarse de esas cosas en el corazón. Hermano, no hay nadie en esta tierra, no sería un creyente si usted no ha visto la mano del Señor. Pablo lo que está diciendo que conforme a la generosidad en la cual Dios nos ha dado, así Dios espera que nosotros le demos. Volvamos a leer lo que dice Corintios 8, los primeros versículos. Dios no te pide lo que no tienes. Hay gente que puede pasar una tarjeta de crédito, puede dar lo que más. Eso no es agradable a Dios. Dios quiere que le dé de conforme a lo que Dios te ha dado y con alegría, no con tristeza, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Ya se puso triste usted. ¿Cuántos están contentos? Ah, gloria a Dios. Ya para terminar, hermano, la avaricia te abandona, pero la integridad permanece. Fíjese qué interesante. Porque la avaricia es un ídolo, es un Dios que está ahí. Cuando llegará un momento que cuando usted y yo partamos, esa va a desaparecer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra. Mire lo que dice. Ahora bien, la verdadera sumisión de Dios, ¿qué es, hermano? Es una gran, ¿qué dice ahí? Riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. 8. Así que, si teniendo suficiente alimento y ropa, estemos, ¿qué dice? Contentos. Versículo 9. Pero los que viven con la ambición, escuche esto, ambición de qué? De hacerse ricos, caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Más claro que el agua, hermano, no hay forma. La podemos encontrar ahí en la palabra. Ahora, ¿cómo está cayendo esta semilla? Está cayendo en una buena tierra que va a dar 30, 50 y el 100. O sea, porque esta palabra tiene que dar un fruto. Esta palabra no puede hacerme a mi oidor. Esta palabra está siendo claramente una advertencia para mí, un consejo para mí de lo que Dios quiere que yo haga, de lo que Dios espera de mí. Por eso, hermano, cuando la avaricia te abandona, cuando tú más la necesitas. ¿Cuándo la va a necesitar? El día que partamos con el Señor y quizás nos hemos desviado de la fe verdadera. Ahí no te va a servir ninguna riqueza,
no te va a servir ningún bien, porque te has desviado. Y a veces, como le repito nuevamente, no estamos hablando de cantidades ni de recursos. Estamos hablando de cómo Dios ve la administración del recurso que pone en nuestras manos, el dinero, cómo nosotros lo gastamos, cómo nosotros lo recibimos y de la misma manera cómo nosotros lo gastamos. Amén. Por eso la mayor crisis que puede haber en la vida de alguien, hermano, es que realmente haya poco contentamiento o esperanza conforme a la que Dios da. Por eso el dinero nunca va a dar un hogar. El dinero no te va a dar un hogar. La gente quiere dinero. No tienes una casa, sí, pero no tienes un hogar. No tienes una familia, no tienes hijos. No los tienes. ¿De qué me sirve, hermano? Mire, hay padres que son tacaños con sus hijos. Yo espero que no haya ni uno aquí. Hermano, hay padres que sus hijos le piden $1 y le dicen, ¿para qué lo quieres? Hombre, dale el $1, que se lo vaya a gastar como él quiera. Dale ese gusto. Ahora, pero que si es también, así como hay privilegios, también hay responsabilidades, ¿verdad? Hermano, pero a veces nosotros, nuestros hijos, simplemente no le mostramos bondad a ellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que cuando ellos tengan una relación con Dios, tampoco lo van a hacer con el Señor. Porque al Dios que ellos ven es al padre y a la madre en su hogar. Y si su padre y su madre le niega cada vez que le pide, entonces esa retención la van a tener ellos para con Dios. Por eso la gente adulta escucha prédicas, habla en lengua, salta, da vuelta, tiene el Espíritu Santo. Pero hermano, con respecto a realmente soltar ese ídolo que está en el corazón, ahí hay problemas. Yo sé que cada vez van a haber menos amenes. Porque la avaricia destruye el alma. Eso es lo que hace Timoteo, 1 Timoteo 6:11. Y ya con esto termino, hermanos. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, Timoteo, ¿qué dice? Eres un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Mire, esto es para usted y para mí, hermanos. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Fíjese. ¿Se da cuenta? Y aquí, hermano, si usted lo tomó con respecto a las finanzas, no estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de ese corazón. Estamos hablando de esa alma. Lo que eso causa. Al final, hermano, los recursos van y vienen. Se quedan. Unos tendrán más, otros tendrán menos. Pero aquí estamos hablando del alma. Fíjense, a veces somos tan probados con tan poco. Por eso a veces entendemos que Dios no obra de la misma manera, de igual forma con todos. Hay personas que con tan poco demuestran lo que hay en su corazón. Por eso Dios no puede obrar en ellos como un medio de una fuente en el que sean de bendición a otras. Pablo se los decía a los corintios. Les decía, les aconsejo que ya que todo está bien, terminen lo que ustedes comenzaron. No sea que eso venga a detener lo que Dios quiere hacer con ustedes. Es más, ¿sabe qué Pablo dice? Que tú des, no quiero que eso implique que se te complique la vida. Léalo. Hermano, Dios no le está diciendo que tú des algo para causar problemas a ti, sino que haya una igualdad. Que algún momento algunos de nosotros necesitamos y que alguien nos va a ayudar. Y que habrá algún momento donde yo debería de ayudar porque otro necesita. ¿Está entendiendo? Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que despojemos, hermano, ese Dios de avaricia, Dios dinero, porque lo primero que pensamos, hermano, vamos a pedir algo, vamos a hacer algo. Siempre pedimos lo más barato y lo menos costoso. A mí me admira por eso cuando a veces
vamos a hacer una reunión, hermano, vamos a hacer una reunión. Se lo voy a poner así de fácil, literal, práctico y sencillo. Buscamos lo más barato, las servilletas, el plato, el cubierto, pongamos la carne, porque la libra vale, ¿cuánto vale, hermano? 10 y que no sé qué. Y como usted finuche, compra de la más cara. En pequeñas cosas a veces nos mostramos, porque empezamos nosotros, nuestra mente, a empezar los signos de interrogación, los números. ¿Se da cuenta? Pero no nos damos cuenta que otra persona, por su generosidad, ahora nosotros podemos satisfacernos. Quiero que usted siempre piense esto. Póngase de los dos lados. Pablo lo que estaba haciendo es decirle a los corintios: pónganse aquí y también pónganse aquí. Pónganse en los dos lados. Amén, hermanos. Tenía otros pasajes ahí, no están en sus notas, pero si quiere usted lo puede buscar también en Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ahí lo puede tener en Santiago 4:2. Así podemos pasar nuestra vida, amados hermanos. Le digo sinceramente que cada uno de nosotros hagamos morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Hagamos morir eso terrenal que hay en nosotros. Si no pecamos, vivimos en santidad, qué bueno, gloria a Dios. Si no nos dejamos ya por las disfrute de nuestro corazón, los deleites de la tierra y de la carne, gloria a Dios. Que reconocemos que hay dioses en nuestra vida y que queremos derribarlos y que Dios los va a tirar, gloria a Dios. Pero que también, así como tenemos esa disposición, también permitamos que esta de Dios, que es idolatría, Pablo lo dice, también pueda ser derribado en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta? El recursos, el dinero, los bienes, solo muestra lo que hay en nuestro corazón. Cierre sus ojos, por favor.